Justamente estamos en contacto con Nicolás Vargas, que es docente y miembro del movimiento ecuménico. Estás hablando desde Mendoza. Bienvenido, Nicolás. Te saludamos de acá de Comunidad Terapéutica. ¿Nos escuchas bien? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te saludamos acá en el piso Gabriel Ramos, Delma Escabone, Oscar Córdoba y La Lucerito. ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? ¿Qué? Sí, tal cual. Es Eh, como algo que, que viene a presentarse como algo nuevo. sí, sí. Mira, nos digo, así como una pequeña reflexión primero con respecto al nombre, digo, cosas que nosotros venimos pensando. No le estamos llamando nosotros nuevas masculinidades, en realidad entendemos que lo nuevo tiene que ver con no es que haya una masculinidad a la que hay que llegar, ¿no? Que está por ahí dando vueltas a la que uno pueda llegar, ¿no? Que esté ahí presente, sino por el contrario, es un proceso complejo, profundo, que hay que crear, construir, sin muchas verdades previas, sin más bien como un camino por un lado, de desarmar y de poder, nosotros hablamos un poco de quitarle el velo a lógicas, a estructuras, a procesos muy profundos de socialización, de estructuras que nos marcan y nos determinan en las maneras en las que somos, en las maneras en las que nos vinculamos. Bien. Y cuando digo en las maneras que somos, no solamente en las que somos con otros y nuestras relaciones, sino en las maneras que somos con nosotros mismos, en las maneras en que somos con la naturaleza. Entonces, un poco desde ese lugar, nosotros hablamos de eso, como un camino, un trabajo de revisar esta estructura para en ese proceso empezar a crear otras maneras, ¿no? Por eso, por ahí esta idea de que hay una nueva masculinidad, que hay como un nuevo mandato, ¿no? De que hay una manera de ser que está ahí, ¿no? Y que hay que ir a buscar o hay que ir a, creemos que es un proceso que hay que poder caminar, transitar y no volver a cargar de otra nueva estructura, ¿no? Sino por ahí se trata más de un proceso de esto, ¿no? De velar, de conocernos, de mirarnos críticamente. Nicolás, No sé ¿qué tal si... te...? Sí, ahí quedó como, por lo menos para mí, clara. Te habla acá Lu. Em, Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? También me hace pensar que bueno, que todos estos últimos años de movimiento feminista también como que ha actuado sobre muchos varones que han dicho, bueno, no es que el movimiento feminista es solamente de las mujeres y ellas que hagan el trabajo, sino hay un trabajo que también tienen que hacer las nuevas masculinidades. Digo, se han visto movimientos de varones antipatriarcales, etcétera, y se ha puesto como en juego también de decir, bueno, los varones también violentan a otros varones, ¿no? Muy distinto igual a lo que sufre una mujer o una disidencia, pero van como de cuestiones, como por ejemplo, esa cosa a empezar a preguntarnos por qué no lloramos tanto, o por qué no lloramos, o qué nos pasa, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, yo pertenezco a una institución, en la cual es una institución que tiene muchos años de laburo, te diría casi 40 años de militancia de compañeras en estos temas en relación al movimiento de mujeres en la Argentina particularmente, en la experiencia en Mendoza, pero también vinculada muy fuertemente a lo que fue y lo que ha sido el proceso de constitución de los encuentros nacionales de mujeres. Y para mí, yo no puedo entender mi propia militancia en relación a las temáticas de masculinidades si yo no me pienso en relación a mis compañeras, y no solamente a mis compañeras, y ahí hay otro elemento que es bien significativo, a mis compañeras de generación de alguna manera, sino a compañeras que hoy tienen 80 años, 60 años, 50 años, sino
digo, a una serie de generaciones de mujeres que han ido a partir de una construcción teórica, política, pero sobre todo vivencial, donde he podido visualizar qué significa poner el cuerpo, ¿no? En un ámbito más chiquito, como es una organización social que originalmente estaba dirigida o dirigida por varones, con un origen de una militancia política, pero también con una estructura patriarcal muy presente, y a eso estas compañeras fueron poniéndole el cuerpo, fueron disputando los espacios, fueron disputando las maneras, los discursos, las lógicas, y en esa discusión cotidiana, cómo fue, yo como varón me fui interpelando mi propio lugar y vivenciando esas luchas, ¿no?, que se han dado no solamente en ámbitos institucionales, sino que se han dado en ámbitos de las familias, en el ámbito público, en el ámbito político, y claramente este proceso que hoy estamos empezando a transitar los varones en relación a revisar nuestras identidades frente o en perspectiva, digamos, crítica al patriarcado, necesariamente tiene que ver con ese camino. Así yo pienso el trabajo en torno a las masculinidades. Digo, para mí no está escindido el trabajo que hacen los varones del que están haciendo las compañeras hace más tiempo. Para mí la clave de lectura fundamental es lo relacional. Nosotros hoy estamos planteando un espacio de formación hace ya varios años con los temas de masculinidades, que tienen un trabajo donde nosotros nos planteamos un espacio de construir círculos de varones y una intimidad entre los varones, porque creemos que es fundamental en este proceso y en esta etapa generar espacios entre varones que nos permitan entre nosotros construir algunos elementos que nosotros entendemos que son fundamentales para poder pensarnos en otros lugares. Hola Nicolás, Nicolás, sí, te habla Gabriel Ramos. Disculpa que te corte, solamente que quería preguntarte algo con respecto a eso, que me parece muy interesante lo que decís de ese trabajo de la nueva masculinidad. ¿Qué pensás vos con el tema de, para esa nueva masculinidad, empezar a trabajar lo femenino que tenemos interno los hombres? Es decir, romper un poco esa dualidad de hombre o mujer que se ve fuera de nosotros, o sea, que es lógica, bueno, hay un género, obviamente, o sea, pero, digamos, ¿cómo trabajar, digamos, o qué pensás vos de trabajar esa parte femenina que tenemos los hombres para poder entender mucho mejor al otro, por decirlo así? Yo, para nosotros, uno de los ejes de laburo tiene que ver con pensarnos y pensarnos como varones en una clave más de dualidad. Nosotros hablamos de esa dualidad entre lo femenino y lo masculino, entendiendo que eso son aspectos en las maneras en las que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestras relaciones. Yo tendría que decir, el sistema patriarcal, la cultura de la masculinidad hegemónica, hace y pone el énfasis en la energía masculina. Se refuerza en nuestro rol, en nuestro estereotipo de varón, pero eso también está presente en los cuerpos de las mujeres o de las diversidades. Digo, es una lógica del sistema. Para nosotros varones, y yendo un poco más concretamente a tu pregunta, con respecto a cómo nosotros trabajamos esa conexión con nuestro lado femenino, nosotros estamos intentando avanzar y generar dinámicas y propuestas pedagógicas que nos permitan entrar en la vivencia de la afectividad y, en ese sentido, de la empatía y del contacto, el contacto como un elemento, como una vivencia que va hacia el encuentro del otro, que te genera incomodidad. Entonces hay muchas propuestas que tienen
que ver con un trabajo desde el cuerpo. Otro elemento que entendemos fundamental tiene que ver con, nosotros hablamos de un analfabetismo emocional, una pedagogía de las emociones. Hoy estamos haciendo un trabajo re bonito para poder, nosotros decimos como desenmarañar una tríada de emociones que para nosotros los varones es bien compleja. Digo, para los varones lo hablo porque yo trabajo con varones, creo que para todos es compleja, que es esta tríada entre miedo, tristeza y enojo. Esto es como un recorte del mundo emocional, pero entendemos que hoy, por lo menos para los varones, desenmarañar eso, poder entender qué es la tristeza, dónde habita en nosotros, en qué parte del cuerpo la sentimos, qué es el miedo, cómo habita en nosotros, en qué lugar del cuerpo se expresa, qué es el enojo, poder diferenciar cada emoción, poder registrar en qué momento de nuestra vida hemos estado expuestos o vivenciando estas emociones y probablemente sin hacer registro, poder pensar en perspectiva que lo que tenemos habilitado los varones como emocionalidad es el enojo y probablemente muchas de las situaciones que vivimos de tristeza y de miedo las expresamos a partir del enojo y probablemente ahí haya una hipótesis para pensar y para analizar las relaciones, los temas de violencia. Para entrar al mundo de lo femenino hay que entrar en una experiencia, no sé, estoy pensando, nosotros trabajamos en relación a 3 elementos fundamentales de la vida cotidiana: la crianza y las paternidades, un espacio fundamental para pensar la afectividad y el contacto desde otro lugar, para pensar la presencia y el registro y la empatía, para los que somos padres y para los que no son padres, digo, porque la paternar es un acto, es una manera de vincularse. El otro elemento fundamental es la sexualidad o las sexualidades, para poder entrar a mirar el contacto con nuestro deseo, el contacto con la responsabilidad de lo que deseamos. Creo que estos aspectos nos abren la puerta a esta dimensión de lo femenino. Yo creo que tanto a varones como mujeres, digo, pero en este caso nuestra experiencia tiene que ver con los varones. No sé si se responde la pregunta. Bien, estamos hablando con Nicolás Vargas, docente, miembro del movimiento ecuménico. Estamos reflexionando y repensando las masculinidades. Te habla Delma, Nicolás. Te quería preguntar un poco, o pedirte en realidad que sugirieras, si se quiere, prácticas puntuales, concretas, que se puedan implementar, que puedan implementar acá mis compañeros de estudio, y también desde las infancias, cómo promover justamente estas reflexiones a los más chicos y las más chicas. Mirá, no sé, para nosotros la experiencia con la que venimos transitando y que yo creo que está a mano de todos, tiene que ver con generar por lo pronto los espacios. Nosotros, una de las cosas con las que estamos como todo el tiempo laburando tiene que ver con armar círculos de varones. Nosotros le llamamos de esa manera, en otros espacios se llaman colectivos, en otros espacios, digo, no importa la denominación, pero sí la decisión y la constancia de poder generar espacios de encuentro entre varones. Hay un montón de herramientas que se pueden buscar, que se pueden encontrar, otras experiencias, otros grupos. En Internet hay 1000 maneras, 1000 manuales, hay un montón de herramientas para poder trabajar, pero como aprendizaje fundamental y como espacio fundamental, en este contexto histórico y en este momento, yo no sé si para adelante eso va a seguir siendo o necesita otras matrices u otras relaciones, digo, ¿no? Creo que en algún momento el diálogo con las compañeras cercanas es fundamental, pero yo creo que hoy es necesario construir espacios entre varones, donde podamos empezar a compartir intimidad, a compartir algunas reflexiones, a poder compartir preguntas, compartir vivencias. Ese espacio de intimidad
que desde mi punto de vista es uno de los grandes mandatos que el patriarcado, que la masculinidad hegemónica viene construyendo en nosotros, que tiene que ver con que nosotros resolvemos solos nuestros temas íntimos, y no solamente nuestros temas íntimos en relación a nuestras vivencias, sino en relación a nuestra salud, a nuestros afectos, a nuestro mundo emocional, a nuestras dificultades. Hay un gran mandato que nos dice: vos transitas solo tus conflictos, porque abrir los conflictos a otro es mostrarte débil, y en este mundo de competencias en las cuales los varones estamos insertos entre nosotros y con otros, empezar a romper con ese mandato de que resuelvo solo y que además entiendo lo que me pasa, necesita necesariamente de otros con quien hacer esos tránsitos. Entonces, digo, frente a esa pregunta de cómo, para mí, digo, un amigo, dos amigos, tres amigos, dos compañeros de trabajo, tres compañeros de trabajo, generar esa dinámica es como un paso para mí fundamental. Bien, te agradecemos, Nicolás, el tiempo, estas palabras que nos brindaste y bueno, poder introducirnos una reflexión sobre los mandatos y la deconstrucción de estas masculinidades hegemónicas. Uh-huh. Después hay otra dimensión que tiene más que ver con lo colectivo, con lo político, que creo que también es un gran desafío. Perdón, lo agrego como... pero creo que hay también un proceso que construir en ese sentido. Creo que tenemos que empezar a pensar, y ese es un poco el proceso que nosotros estamos, digo, lo comparto, estamos intentando empezar a pensar una agenda que nos involucre, que tenga que ver con la realidad de los varones. Creo que hace falta una agenda en torno a los temas de salud, en torno a los temas de educación. Vos me hablabas recién del tema de las infancias. Digo, necesitamos pensar perspectivas concretas que nos permitan pensarnos en la crianza, en las maneras de relacionarnos con los niños y con las niñas, en las maneras en que las escuelas trabajan estas perspectivas. Creo que en este sentido la ES y estas distintas estrategias son fundamentales, pero también creo que hay que empezar a darle un espacio a cómo es la vivencia de los varones en relación a las lógicas del patriarcado. Bueno, nada, creo que hay una agenda a trabajar, creo que hay un desafío de construir articulación. Hay espacios que están funcionando, se los nombro así muy por encima, pero el ELVA, que es el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, es un espacio de referencia. Hay encuentros a niveles locales en algunas provincias. Hay un diálogo ya bastante avanzado en relación con el Ministerio Nacional de Género y Diversidad. Se está empezando a construir cierta institucionalidad en masculinidades. Entonces también está bueno tener ese registro de que están pasando otras cosas en los ámbitos institucionales, en torno a organizaciones que están pensando políticas públicas en esta perspectiva. Digo, está buena esa información para también percibir o registrar que hay un movimiento, ¿no? Que algo está pasando, que de la individualidad o de la soledad de muchos varones que probablemente estén en esta búsqueda, probablemente estén haciéndose esas preguntas, hay otros que estamos trabajando, que se está moviendo, hay mucha información. Digo, nada, la invitación a que sigamos sumando este proceso, que es largo, que va a ser generaciones, pero que bueno, que necesita también de la conciencia de que hace falta hacer ese tránsito, que ese tránsito es individual, es personal, es con uno mismo, pero en el espejo del otro, en el encuentro con el otro, se enriquece ese proceso, se enriquece la vivencia, se enriquecen las distintas perspectivas. Así es, Nicolás. Bueno, Nicolás, nos quedaríamos... Sí. Nos quedaríamos horas charlando. La verdad es súper interesante lo que estás diciendo.
pero tenemos que terminar con la nota porque tenemos un montón de cosas. No sé si sabías, este es nuestro último programa, así que, bueno, también estamos contentos de haberte tenido acá. Seguramente vamos a seguir en contacto, es súper interesante el trabajo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar en Comunidad Terapéutica. Muchas gracias, Bueno, muchísimas Nicolás. gracias. www.ecumenica.org.ar, ahí en ese sitio hay información. No nos metimos un poco con la propuesta pedagógica con la que venimos trabajando, pero bueno, después se las contaré, ahí hay información y materiales. Dale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.